El día de hoy les hablaremos sobre el reconocido arquitecto Frank Lloyd Wright. Nació en Richland Center, Estados Unidos, en 1869. Fue un arquitecto estadounidense que pasó su infancia y su adolescencia en una granja de Wisconsin, donde vivió un estrecho contacto con la naturaleza, algo que coincidió posteriormente con su concepción de la arquitectura. Ingresó en la Universidad de Wisconsin para estudiar ingeniería, pero tras 2 cursos se trasladó a Chicago, donde entró en el estudio de Lee Silsby. Como este era un arquitecto demasiado convencional, no se sintió a gusto y lo abandonó para trabajar con Louis Sullivan. Frank ayudó a iniciar el concepto de arquitectura orgánica con interiores y exteriores en armonía equilibrada. En esta filosofía, una casa podría compararse con un organismo vivo con todas las partes relacionadas con el todo, haciendo que la forma y la función estén totalmente entrelazadas. En estas primeras realizaciones de arquitectura doméstica, conocidas como casas de la pradera, están presentes algunas de las constantes de su obra. Frank creó un modelo de vivienda en el que los espacios abiertos primaban y las vistas en diagonal, las líneas horizontales dramáticas y las ventanas en esquina que hacían desaparecer los pesados muros de las viviendas tradicionales. Esta arquitectura orgánica tuvo su máxima expresión en el complejo de Taliesin West, en Phoenix, donde logró sintetizar magistralmente todos los elementos formales que habían caracterizado su obra hasta la fecha. Frank abandonó su familia en 1909 y viajó a Europa. Al año siguiente presentó sus trabajos en una exposición de arquitectura y diseño en Berlín, donde obtuvo un gran reconocimiento. Una publicación que se editó sobre sus obras influyó a las nuevas generaciones de arquitectos europeos. De regreso en los Estados Unidos, diseñó su propia vivienda, Taliesin, que en el transcurso de los años se quemó en 3 ocasiones y que Frank reconstruyó siempre de nuevo. 1936 es el año de 2 brillantes. La primera es la Casa Kaufman, conocida como la Casa en la Cascada, en Bee Run, Pensilvania, un arquetipo de arquitectura orgánica. Elevándose sobre una cascada y rocas, una meseta de hormigón armado sostiene 3 niveles de terrazas y verandas que se superponen e intersectan. El segundo es la sede de Johnson Laboratories en Racine, Wisconsin. El edificio solo está iluminado por luz natural, que entra por la parte superior y se difunde a través de una pantalla de tubos de vidrio. Frank forjó el ahora famoso concepto de arquitectura orgánica. Los edificios también son hijos de la tierra y el sol. La filosofía de su arquitectura. Frank creía en la creación de ambientes que fueran funcionales y humanos, enfocados no solo en la apariencia de un edificio, sino en cómo éste se conectaría y enriquecería las vidas de aquellos que lo habitaban. Además, en su esencia, su filosofía de diseño orgánico afirma que la arquitectura tiene una relación con su tiempo y lugar. Casas como Failing Water se funden perfectamente en su entorno natural, inspirándose en el entorno y contribuyendo a él. Las obras de Frank muestran materiales como la madera y la piedra en su estado auténtico, en lugar de tergiversarlos para convertirlos en algo nuevo, una tendencia que continúa hoy en día. Las obras de Frank Lloyd Wright han dejado un legado duradero para los creadores actuales de la arquitectura de lujo. Su influencia se puede ver claramente en el meditado uso de materiales naturales, la combinación de espacios interiores y exteriores y el surgimiento del diseño ecológico. Museo Solomon Guggenheim es uno de los museos más visitados de Nueva York. Fue el último gran proyecto del arquitecto, ya que sus obras se iniciaron en 1943 y abrió sus puertas en 1959, apenas 6 meses de su fallecimiento. Sus dramáticas curvas, presidida por una rampa en espiral que guía a los visitantes desde el nivel inferior hasta justo debajo del tragaluz del techo. Todo aquel que entra en el museo debe dejarse guiar por sus rampas en espiral de casi medio kilómetro de longitud para poder acceder a las distintas salas expositivas que se reparten entre sus 6 plantas. Holyoke House fue construida en Los Ángeles entre los años 1919 y 1921.
Frank se inspiró en los antiguos templos mayas para edificar la vivienda de una joven heredera de un emporio petrolero. Ella estaba convencida de que Frank era un misógino de tomo y lomo, y se sabe por la correspondencia que la construcción de la casa Hollyhock no fue precisamente fácil. Finalmente, la obra, levantada en hormigón armado con bloques de hormigón prefabricado, llegó a buen puerto. Tras décadas abandonada, en 2011 se decidió restaurarla para que volviese a brillar con su luz propia. United Temple. El propio Frank Lloyd definió esta obra como mi joya, terminada en 1909. Está situada en Chicago, concretamente en Oak Park, a muy poca distancia de su primigencia casa estudio. Casa de la Cascada. Esta edificación se construyó entre 1936 y 1939 sobre una cascada del río Bear en Pensilvania. Fue la casa de campo de Edgar Kaufman, propietario de unos grandes almacenes en Pittsburgh. Esta casa se extiende horizontalmente con prominentes voladizos y terrazas, salvo en el núcleo vertical. La casa, que parece que está suspendida sobre el arroyo desde 1964, está abierta al público y es una de las mayores atracciones turísticas del estado. Fue encargada a Wright en 1934 por Edgar Kaufman, quien le pidió diseñar un refugio de montaña con vista a la cascada de Bear Run. Sin embargo, el arquitecto le respondió: "Quiero que vivas con la cascada, no solo para mirar". Fue la casa de campo de Edgar Kaufman, su esposa Lillian y su hijo Edgar Jr. se convirtió en la casa de los fines de semana para la familia desde 1937 hasta 1963, hasta el momento en el que la vivienda se donó a Western Pennsylvania Conservancy. Sigue siendo una de las mayores representaciones de la arquitectura orgánica al respetar e integrarse fielmente en el entorno. Sin ir más lejos, los cimientos en realidad son rocas del lugar. Frank Lloyd Wright es ampliamente considerado como el mejor arquitecto estadounidense y a su vez la Casa de la Cascada su obra maestra, así como uno de los hitos principales de la arquitectura del siglo XX, llamada la residencia más famosa que se haya construido. Se convirtió en un ícono de la época tras ocupar la portada de la revista Time en enero de 1938, la cual lo consideró el trabajo más hermoso de Wright, una estructura construida directamente en la caída del agua, incorporándose el propio paisaje. Y el Instituto Americano de Arquitectos nombró a la casa el mejor trabajo de todos los tiempos de la arquitectura americana. Fue designado Monumento Histórico Nacional en 1966.